¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Sin Filtros. Y hoy va a ser, como todos los demás, un podcast interesante. Tan interesante que hay una historia o varias historias que me va a contar mi buen Alfredo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy buenas Gracias, tardes. Cuevas. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues te digo Cuevas, ¿no? Sí, 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 Todo el sí, mundo sí, te sí. conoce por Cuevas. Casi todo el mundo, en el aspecto justamente donde me dedico del ámbito policial y todo eso, todo el mundo me ubica por Fello. Fello. Casi todos, para todos. ¿Por qué Fello? ¿Por qué Fello? Fíjate, cosa curiosa, uno de mis jefes, cuando yo empecé en el ámbito de la policía y todo eso, mi primer trabajo fue en la academia de policía. Y antes de yo empezar a trabajar, yo ya iba, toda mi familia siempre se dedicó al ambiente policíaco, de la policía judicial, procuraduría y todo eso. O sea, vienes de una familia Sí, metida en el sí, tema judicial. exactamente, sí, toda Tu la papá, vida, o tu sea, papá, ¿quién? mi papá fue abogado, mi mamá fue abogada, entonces todos siempre estuvieron inmiscuidos en el ámbito de procuración de justicia, entonces era muy común que yo de los 12, 13 años me la pasaba en la academia, aquí cerquita, aquí por Soriana Madero, ¿sí? La academia de policía. Enfrente. Sí, 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 Ahí enfrente, ¿verdad? enfrente, siempre ahí fue la academia de policía de la policía judicial. Ajá. Y ahí me la pasaba, mi Pues primer... todavía es, ¿no? Todavía, Todavía, ¿no? todavía, no más que ahora ya se llama Instituto de Ciencias Penales y Formación Policial. Y en va. aquel entonces, te digo, yo iba a entrenar, siempre me llamó mucho la atención ese tipo de aspectos. Mi primer trabajo para gobierno fue ahí. Y yo ahí empecé como intendente. Yo tenía 16 años. 16 años. 16 años cuando yo empecé a trabajar ahí. ¿Dónde estabas en la prepa? En la prepa. Estabas en la prepa, ¿no? A esa edad. Estaba en la prepa diurna. En la diurna. Sí, sí, sí. Y luego de ahí me fui a la nocturna. O sea, siempre fue de empezarle a pegar a todos lados. Siempre fui yo. O sea, estabas en la diurna y luego te fuiste a la NOC. A la nocturna. Y cuando egresaste de la prepa, ¿te fuiste a Derecho? No, Derecho lo saqué después. Mi primera licenciatura es criminología. Sí. Mi primera licenciatura fue en criminología. ¿Y dónde la estudiaste? La de criminología. Criminología la estudié en el Instituto de Ciencias Penales y Formación Policial. Sí, porque estamos hablando que hace cuánto, Lick. Uf, no. O sea, y aquí no había. No, en aquel entonces no había. Ya había criminólogos, pero bien poquitos. Pero no había la profesión. Aquí no. No, todos los criminólogos que había en Durango venían de Monterrey. ¿Sí? Venían de Monterrey. Y eran 3, o sea, Magallanes, González, o sea, eran bien poquitos. Genoveo Ábalos, o sea, criminólogos que todos venían de allá de Monterrey y vinieron a manejar en ese caso. Entonces tú estudias la carrera de criminología. De criminología, después saco la de criminalística, aquí en el mismo instituto, y mi última carrera es la de licenciado en Derecho. Vale. Sí. O sea, pero seguiste caminando por ahí, por esa brecha, ¿no? Es que siempre me llamó la atención, te digo, que me puso el apodo de Fello fue justamente en la academia y me lo puso un ex jefe. Me lo puso un ex jefe de que háblenle a Fello. ¿Quién era? Háblenle a Fello, Eliseo Pérez Mejorado. Sí, Eliseo Pérez Mejorado, fue subdirector y policía de la Policía Judicial en aquel entonces. La extinta Policía Judicial. La extinta Policía Judicial, cuando estaba por la de calle, la de, ¿qué es? El edificio Rosa. Negrete. Sí, ¿es Negrete o Aquiles? No recuerdo. Aquiles. Sí, porque la Casona Vieja. La Casona Vieja. Ahí era la Policía Judicial. Y la Procuraduría era en gobierno del Estado. Que tienes, era gobierno de la Procuraduría, estaba en gobierno del Estado. Que esa Casona Rosa tiene historia. Sí, también, mucha. Ahorita creo que ya está sola, ¿no? Creo que está sola. Hace poquito también vi como una entrevista de que escuchan ruidos, pero pues imagínate, o sea, era la policía judicial. Pues cuando ustedes estaban ahí, pues sí les daban su calentadita a varios, ¿no? Porque según yo tengo entendido que abajo, en los sótanos, estaban ahí eran. Que eran los separos. Eran los separos en aquel entonces. Digo, porque la Procuraduría está en gobierno del Estado. De ahí se fueron a la de 5 de febrero Reforma, frente a la Cruz Roja. Y duraron años ahí. Sí, me acuerdo. Sí, duraron años ahí y ahora pues ya está la fiscalía. Está la fiscalía. Exactamente. Oye, ¿y qué edad tienes, Cuevas? Soy del 81, tengo 45 años. 45 años. Sí, vamos, estás joven, cabrón. Sí, no, sí, todavía. Estás joven, somos ahí andamos. Ahí andamos. Oye, ¿y por qué criminalística? Fíjate ¿Por qué te llamó la atención? Volvemos a lo mismo. Mi entorno siempre fue el aspecto del ámbito de las armas,
de la justicia, ese tipo de situaciones. Primeramente, la pregunta que se hace todo criminólogo, el por qué una persona tiene que delinquir. O sea, por qué una persona llega a tener factores tan predeterminantes de matar, de violar, y las causas que eso lo conllevan. O sea, ¿qué motiva a una persona a cometer? Exactamente. O sea, un ejemplo, me ha tocado entrevistar desde chavitos, porque son chavitos, en lo que antes era el Conde, en el CERMI, que hoy en día, con la reforma actual que tenemos en el ámbito para adolescentes infractores, para que un menor esté dentro de ese tipo de lugares, tuvieron que haber cometido un delito grave: homicidio, feminicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada. Pero estamos hablando de que son menores de edad. Son menores de edad. ¿Y cómo los juzgas? Esa es la situación, con una ley especial. Por eso, la máxima para ellos depende de la edad. Si son ya van a cumplir el límite de los 18, la máxima que pueden tener son 5 años. La máxima. La máxima. Independientemente del, o sea, siendo un delito de asesinato, por ejemplo, la máxima son 5 años. Son 5 años. No, pues está de la hay casos, me ha tocado casos de feminicidio. El chavo mató a su hermanita de 5 años y a su mamá. ¿Bajo el efecto de las drogas? De las drogas, sí. El chavo, cuando cometió en este caso el delito, tenía 12 años. 12 años. 12 años. Y la máxima. ¿Y cómo los desvivió? ¿Mande? ¿Cómo los desvivió? Con un arma blanca. Con un arma blanca, y lo peor es que... Pero 12 años. 12 años, 12 años, tú dices tú. O sea, es un niño. ¿Qué maldad puede tener ese tipo de personas? 12 años. La máxima para un niño de 12 años son 3 años. O sea, a los 15 salió. Feminicidio doble. Feminicidio. O sea, 3 años. O sea, ni siquiera fue 3 y 3, ¿no? No. O sea, 3 no son acumulados, son 3. Son 3. Entonces, sácale 12, 13, 14, 15. Oye, y por ejemplo, salió a los 15, ¿no? Y cuando sale a los 15, el Estado no le da un seguimiento a ese individuo, precisamente, a ver, porque cabrón, o sea, de 12 años desvives a tu hermana y a tu mamá, y 3 años de sentencia, sales a los 15 años, y luego... Y viene el después de, una buena, primeramente, que tengas una buena readaptación. Segundo, el que te puedes reincorporar nuevamente a la sociedad. Pero está cabrón. La familia, simplemente la misma familia. Está cabrón. Sí, con adultos. Pues te abandona la familia, te va a tener miedo a la familia. Claro, exactamente. Y deja tú, no nomás esa situación. Ahí te otro ejemplo. Me tocó todavía hace 2 años, hacemos entrevistas criminológicas. Estaba un chavo, ese chavo venía de Zacatecas. ¿Sí? Pero él había cometido, o cuando lo detuvieron por haber cometido el delito, en este caso de homicidio, lo detuvieron a los 16 años. La máxima de él eran 5. Entonces, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a los 21 años. Anteriormente, con la ley anterior, al momento de cumplir 18 años, ibas al centro penitenciario. Exactamente. Ya no. ¿Se quedan ahí? Sí. ¿En el CERMI? ¿A cumplir su sentencia? Sí. Pero hay un riesgo, ¿no? Porque pues llegan chavitos de 14, 15 años, ¿no? O sea, ya un tipo de 20 ya trae otro rollo. Exactamente. Entonces, sin embargo, siempre tiene que prevalecer el bien superior del menor. Exacto. Y cuando él cometió la situación de su delito, era menor. Y lo peor es que cuando es una entrevista criminológica es muy interesante, porque yo llego y le pregunto, ¿cómo te ves saliendo de aquí? Y luego me dice, no, si yo me veo con mi negocio. ¿Qué tipo de negocio? ¿Tiendas de ropa? Ah, caray, dice, ¿tiendas de ropa? Dice, ¿cómo que tiendas de ropa? Dice, sí. Lo voy a poner en este caso a mi esposa varias boutiques con tiendas de ropa. Dije, ¿pero por qué tiendas de ropa? Me llamó la atención. Dice, licenciado, si no, ¿cómo voy a lavar mi dinero? No, pues 18 cabrón. Años, porque cuando a mí tocó entrevistarlo ya tenía 18 años. Él, antes de entrar al centro penitenciario, antes de que fuera detenido, tenía un ingreso mensual de casi 180,000 pesos mensuales. ¿Él? Él. Y ya había tenido, ya había tenido 3 parejas sexuales, o sea, con las que vivió. O sea, ya tiene una vida de adulto. Sí. Pero era un niño. Era un niño. Bueno, un adolescente. Exactamente. Oye, por eso el crimen organizado recluta menores de edad. Exactamente.
Por eso vemos mucho menor de edad. Exactamente, dentro de la delincuencia organizada. Sí, o sea, las estadísticas de personas no localizadas son chavitos de 14, 15, 16 años que van las mamás a denunciar, oye, es que mi hijo se fue. ¿A dónde? Pues dijo que se iba a trabajar a Zacatecas, que se iba a trabajar a Nayarit, que se iba a trabajar a Culiacán. Dice, pero tengo un mes y medio que no se dé. Antes de perder se reportaba y ahora ya no hace. Pero justamente esa es la estrategia que manejan. ¿Sí? Como saben que aunque cometes un delito grave, la máxima, depende de la edad, van a ser 5 años. Sí, pues te quitas de problema, ¿verdad? Y el problema le cae al Estado. Exactamente. Y volvemos a lo mismo con ese círculo vicioso. Exacto. Es como, si en un delito a lo mejor no tan grave, un hecho vial, llegas, chocas y que desafortunadamente quien te choque sea un menor, pues es una bronca jurídica bien difícil. ¿Por qué? Porque realmente lo máximo que se puede hacer es que hay una reparación del daño, pero a base a los papás, no a él. Sí. Solvencia. No, pues no hay forma. Es muy difícil ese tipo de situaciones cuando se involucra un menor. Entonces, oye, la labor de... ¿Tienes que 20 años trabajando ahí en Fiscalía? El día 8 de mayo cumplí 28 años. 28 años. De servicio. En esos 28 años, Lick, ¿qué has visto? Te voy a decir, ¿qué no has visto más bien, verdad? Pero de lo que has visto, ¿qué es lo más cabrón? No, que digas, es que cabrón, o sea. Durango ya no es ni la famosa ciudad callada y tranquila, ya no lo fue. Tú te debes de acordar, a lo mejor muchos de las personas que nos observan, que nos escuchan, tan jóvenes, pero recuerda el año 2010, 11, 12, 13, aquí en Durango fue una situación muy difícil en el ámbito con la delincuencia organizada. En el sexenio de Calderón, ¿no? Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, entonces fue una situación donde desgraciadamente México se dio cuenta realmente cómo vivía en el aspecto de la delincuencia organizada y lo que era delincuencia organizada. Ay. Se vivió en muchos factores, desde un factor criminológico y desde un factor operativo en el ámbito de nuestras corporaciones policíacas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta como corporaciones policíacas de que no era la delincuencia organizada con la que te enfrentabas en los 80s, en los 90s. No. No, y esa etapa estuvo más canijo porque fue cuando nace el grupo armado Los Zetas. Exactamente. Esos cabrones estaban locos. Entonces, acuérdate que Los Zetas fue un grupo armado hecho por Ociel Cárdenas. Que era ex militar. Exactamente. Entonces, Ociel Cárdenas, siendo ya el capo del cártel del Golfo, nomás por sus ganas, dice, yo quiero ser... yo quiero ser director de la policía, y se hace director de la policía. Corre a todos los policías judiciales de aquel entonces de allá de Tamaulipas y empieza a reclutar puro ex militar o militar. Pero lo que antes eran los mentados gafes, los gafes. Entonces, de ahí forma Los Zetas. Se le quedaron Los Zetas por el aspecto de que la clave operativa que tenía el director de la Policía Judicial era el Z1. Entonces, como era su escolta, se le quedaron Los Zetas, y luego de ahí el Z2, Z3, Z4, así sucesivamente. Entonces se le quedaron Los Zetas. ¿Qué pasa cuando le estalla de a tiro en el ámbito federal el gobernador en turno de allá de Tamaulipas? Dice, ¿cómo va a ser posible que José Cárdenas fuera el director de la policía? Pues no quedó otra más que correrlo, ¿verdad? Pero jala Los Zetas. Y Los Zetas se convirtió en la escolta personal de él. Se deslindan, lo detienen, y al momento de que lo detienen, se fragmenta la célula, ¿sí? Se quedan, en este caso, los hijos de Ociel Cárdenas, el hermano de Ociel Cárdenas, a favor, y entran los Zetas a decir, bueno, ¿y por qué tú? Si el brazo armado somos nosotros también tenemos los contactos. Sí, y es cuando se fragmenta completamente el cártel del Golfo con los Zetas, y se viene una situación muy de terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el aspecto de cómo se enfrentaba ya delincuencia organizada y era bien difícil. O sea, sí, es cuando... que era, o sea, tú mismo lo dijiste, era algo completamente diferente, el narcotráfico de la plantación de marihuana o de opio en aquel entonces de los 80s, 90s, a comparación de esto, que ya era una lucha por territorio enorme. Y es que tú te debes de acordar, México no era un
país consumidor de droga. México no lo era. No. México era un país productor de droga. Y la exportaba. Sí. Nada más. El problema de México, y no lo digo yo soy antipartidista, están las estadísticas. México le bastó dos sexenios para convertirnos en un país consumidor. Pues el de Calderón y el de Peña Nieto. Y el de Fox. Todo empezó con Fox. De tiro empezó con Fox, terminamos con Calderón, y de ahí haz de cuenta que de ahí México se transformó en algo muy, muy difícil de controlar. Fue una bola de nieve que no se pudo detener. ¿Sí? Te digo, derivado de ese tipo de aspectos, era bien común los decapitamientos, cómo afectó socialmente en todos los ámbitos. Tú veías a los niños y en aquel entonces estaba muy de moda una canción que se llama Sanguinarios de LM1, no se lo llegas a oír. No. No, o sea, tú veías a los niños, porque eso era un factor común en las zonas serranas, ¿sí? Donde tú le preguntabas, ¿tú qué quieres ser de niño? Yo quiero ser como mi papá. Sí, pues el papá era... Yo quiero traer mi cuerno y quiero traer mi tecote. Sí, pero era un factor nada más de la zona serrana. Y en aquel entonces, no, se empezó a normalizar la violencia. Ese fue el problema. Y cuando empiezas a normalizar la violencia, como sociedad, tenemos un gran problema. ¿Sí? Porque una cosa es que fuera bien común que tú encontraras ese tipo de aspectos, pero un ejemplo de otra situación. Era bien común encontrar cabezas en las escuelas, o que en cuerpos humanos, y les ponían cabezas de marrano. Sí. Era bien común. Pero hubo una situación que a mí en lo personal me llamaba mucho la atención, porque un ejemplo, hablando de asesinos seriales, cuando estamos hablando de un asesino serial, tiene que cumplir como que ciertas características, no únicamente el modus operandi, sino hay algo que se llama la firma, en este caso de un asesino serial. Y la firma en un asesino serial es algo que realiza la persona, pero que ya no tiene que ver necesariamente con poder desvivir en este caso a la persona, ¿sí? O sea, ya es algo completamente distinto, es algo ya ajeno a eso. Un ejemplo, muchos asesinos seriales, un ejemplo, uno muy famoso en la Ciudad de México, que era el sacristán de allá de la Catedral de la Ciudad de México, les mataba en este caso a las personas. ¿El sacristán? Mujeres, sí, mujeres, y de la limosna agarraba siempre un peso, y después de que las mataba y las violaba, ¿se los ponía? Les dejaba un peso, pero un peso de la limosna. ¿Sí? Esa era la firma de la persona, o sea, ¿para qué dejar el peso? ¿Y eso cuándo fue, güey? Eso fue aproximadamente en los años como del 2000 al 2003, más o menos, ahí en la Ciudad de México. La más famosa, Juana Barraza. Juana Barraza. La Mataviejitas. La Mataviejitas también tenía su firma. Ella, después de que desvivía, en este caso, a las personas de la tercera edad, siempre manipulaba todo el lugar, pero algo bien curioso de ella es que siempre se llevaba algo religioso. ¿Sí? Una figurita, una estampita, un rosario, algo. Siempre, sí, de todas sus era su firma, como tú dices. Era su firma. Y algo que me llama mucho la atención aquí en Durango, cuando tenemos esa situación, te digo, en el ámbito del 2010 al 2013, es que sí, es cierto, o sea, realmente las autoridades no tenían la capacidad de dar abasto a la ola de violencia. A la ola de violencia y a la ola de muertes que había. ¿Sí? O sea, y no nomás pasó en Durango, o sea, pasó a nivel nacional. Me tocó ver fotografías de lugares de los hechos de otros estados donde quien llegaba a recoger, en este caso, los accesos a los lugares de los hechos, si era, llegaba el Ministerio Público, policías, y le pedían el apoyo a las mismas funerarias para que les ayudara a trasladar, porque no se daban abasto. No te vayas tan lejos. En la laguna era algo, eran pilas. Sí, la laguna fue muy golpeada, muy golpeada. Mucho, derivado a la cercanía de allá con Tamaulipas. Exactamente, todo, entonces te digo, esa fue la situación. Te digo, pero aquí se dio una situación que tú me vas a decir si para ti no daba o no daba una firma. Era una ola de violencia que encontrabas muchas características muy similares. La delincuencia organizaba, pues tenía formas muy específicas, un ejemplo, como de las primeras mafias, la mafia siciliana, la rusa, que un ejemplo, o sea, si robabas te cortaban una mano, características de ese tipo. En México se empezó a ver ese tipo de aspectos en el ámbito de la violencia, y que lo empezamos a normalizar, que fue lo peor. Pero un ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en esos inter de esos 3 años hubo un aspecto de encontrabas personas, pero tenían algo muy característico, o sea, no estaban decapitadas, pero sí les faltaba la situación del ámbito del rostro.
sea, les cortaban en este caso todo el rostro. El rostro, ¿sí? Dejaban, o sea, no la decapitaban, lo común era decapitar, vamos. A ellos no las decapitaban, y un rasgo muy característico para mí en lo personal es que todas eran mujeres, ¿sí? Todos eran mujeres. ¿Y un rango de edad? El rango de edad era entre los 20 y los 25 años de edad. Ah, cabrón. Y las características físicas muy similares, ¿sí? Muy similares. Entonces, eso ya entra en un modus operandi. La situación del ámbito de la situación del ámbito del rostro podría entrar en la situación del ámbito de una firma. Digo, desafortunadamente era tanta la ola de violencia que tenemos en aquel entonces que o sea, se estaba más preocupado por todo el tema que por ese. Es que no es que sea ese. O se mezcló. Ándale, exactamente. Es que era decir, es que es delincuencia organizada. Es delincuencia organizada. Pero probablemente no, ese caso a lo mejor no era, ¿verdad? No había un vínculo. Hay algo que se llama autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica y en dónde se lleva a cabo? Porque mucha gente confunde el término. La autopsia pues es la que se le hace en este caso de sepsis. En este caso es la necra, es el término correcto, una necropsia. La autopsia psicológica va más allá. Es, lógicamente, dice, le voy a hacer un perfil psicológico al occiso. Sí y no. Al occiso no, a su entorno, a su familia, a sus conocidos, a su pareja, ¿sí? Para ver si realmente pudiera tener en determinado momento vínculos o no con delincuencia organizada. ¿Para qué? Pues para tratar en determinado momento esclarecer ese tipo de hechos. Digo, desafortunadamente estábamos hablando de que la criminología tal cual, como la estamos llevando en México, realmente debe tener como unos 10 años, o sea, es bien poco. ¿Sí? O sea, realmente la criminología, como se debe llevar, incluso hasta como un medio de prueba en un juicio, ¿sí? Tiene muy poco tiempo. Te digo, pero sí, el estudiar el factor criminológico de un individuo, de un niño, hasta dónde puede llegar, pues es muy interesante. Oye, y al final, ¿qué pasó con esos casos? Desafortunadamente, te digo, es que fue lo mismo que podemos encontrar a lo mejor con las fosas. ¿Sí? De que fue también en aquel tiempo, ¿va? Sí, exactamente. Se descubrieron, se dieron a conocer como que un tiempo todavía más para acá, por el aspecto de la situación de que pasó mucho tiempo después y tiene sus amentas y tiene ese aspecto de que todavía tenemos la situación de las madres buscadoras. Todavía hace poquito, como un mes y medio, vi que casi después de 10 años una madre buscadora encontró los restos de su hijo. O sea, ese es el aspecto. También el duelo mal manejado, pues tiene eso. O sea, hay muchos aspectos psicológicos donde te dice, pues una foto de tu hijo, es escribirle una carta y luego quémela y echarle una fogata. Son formas de manejar el duelo, pero volvemos a lo mismo. O sea, la gente tiene la esperanza de decir, está vivo, aunque hayan pasado los años que hayan pasado. Y te digo, desafortunadamente es ese tipo de aspectos que es tanta situación de que, pues en el caso de las fosas, se enumeran, un ejemplo, en el ámbito de la antropología forense, se enumera, se saca una muestra de genética, se tiene guardada, pues en su momento hay alguna confronta, poder decir, y sabes qué, esto sí es. Te digo, pero desgraciadamente tenemos algo bien específico en México, no me dejarás mentir. Tenemos el caso de Ayotzinapa, no sé si lo recuerdas. Sí. Los 43. Exactamente. Entonces, o sea que al final, pues se supo, ¿no? Se supo cómo estuvo todo el tema, ¿no? En el ámbito jurídico, es un tema que sigue todavía en discusión, ¿eh? ¿Por qué? Porque se falta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sigue allá todavía. Es un caso abierto. Es que no hay cuerpos, güey. Sí, ahí es donde entra la misma controversia que tenemos como Estado. Por eso el Estado pierde la credibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque, es que ya encontramos los cuerpos, ya manejamos ADN y sí son. En un lapso de 24 horas. Cuando en aquel entonces las pruebas genéticas más fregonas que teníamos se tardaban 48. ¿Qué dijo el mismo abogado defensor de la misma familia? Dices que no me puedes dar una muestra genética en 24 horas porque en México no tenemos que lo haga. Exacto. Entonces pierdes credibilidad. O sea, realmente, cuando se hicieron las investigaciones correspondientes con la esposa del presidente municipal, con el presidente municipal, con el director de la policía, o sea, realmente las personas ahorita se encuentran ya privadas en este caso de la libertad. ¿Sí? Habrá quien dice, bueno, jurídicamente ya se hizo lo que se tenía que hacer. Pero ¿cómo le explicas a la familia que dices que no? No, está cabrón.
¿sí? Pues, ¿cómo? Y No, es que desafortunadamente por ese tipo de situaciones. Pues porque es tanta, como tú dices, tantas madres buscadoras ahorita. Exactamente. Es más, el caso de aquí de este muchacho desapareció en Sinaloa. Ándale, O exactamente. sea, la mamá, y la mamá va a estar, claro, o sea, pues es su mamá, cabrón, claro, o sea, claro, o sea, el aspecto de decir es que se fue. de Carlos Emilio, ¿ah? Exactamente. Carlos Emilio. Exactamente. O sea, Entonces, ¿cómo? Si no hay o sea, si no hay un cuerpo, la esperanza está con la madre, güey. exactamente, o sea, te digo, es que es desde ahí, y volvemos a lo mismo, ve, lo que acaba de pasar en Y, este y caso fíjate, con el gobernador. es lo que voy. Fíjate Con cómo el está el gobernador, tema, cómo está el exactamente. tema de Carlos Emilio, que fue desaparecido, privado, en un antro en Mazatlán, y la fiscalía de Mazatlán sale y dice, no, todo está bien. Y ahora, tiempo después, resulta que el exfiscal está investigado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y el propio gobernador. Entonces tú, cabrón. ¿Y dónde están? ¿Quién sabe? Y hoy en la mañana y la credibilidad de los ciudadanos. Así es. Hoy en la mañana me enteré que el gobierno federal ya congeló las cuentas bancarias de las personas. Entonces, algo que el mismo gobierno federal dice, no es cierto, hasta que no se compruebe, el gobierno federal ya les bloqueó sus cuentas. Oye, ¿y qué? O sea, que desde tu área, en la que tú estás como criminólogo, trabajando en la fiscalía, ¿verdad? ¿Hasta dónde los limitan a ustedes este tipo de acciones del gobierno federal? Es que no es tanto el gobierno federal. Fíjate, un ejemplo. Nuestro sistema actual es un sistema garantista en el ámbito penal. ¿Garantista a qué se refiere? Es un sistema garantista de los derechos humanos. Ejemplos, hemos hablado de muchos. Un ejemplo, la situación del ámbito del caso eh, de los menores, que no pueden ser juzgados como adultos. ¿Por qué? Porque prevalece el bien superior del menor. La situación del debido proceso, y con eso te doy el ejemplo. ¿Te acuerdas del caso de Flores Casas? Sí, de todo el show mediático que se hizo. Exactamente, y desafortunadamente Flores Casas salió libre. ¿Por qué? Porque argumentó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que había sido violentada en sus derechos humanos, que se violó el debido proceso, que al momento de su detención, que hoy en día hay muchos documentales. Pero ¿cuánto tiempo estuvo encerrada, cabrón? Sí. Pero sin embargo vemos lo mismo, o sea, los delitos ahí estuvieron, los delitos fueron comprobados. El problema es que y no fue pues una cortina de humo, porque también hay otra teoría que fue una cortina de humo. Lo de la caja china, que se armaba, que le decía en este que caso a lo mejor ella a Televisa, oye, exacto, a lo mejor pudo haber sido un chivo expiatorio, como lo que traen ahorita de los BTS, ¿sí? De que tenemos una cortina, una que los va a traer para, bueno, los hechos ya estaban desde hace mucho tiempo. Es que te vas, ellos volvemos a lo mismo. ¿Cuándo el Estado pierde credibilidad por ese tipo de acciones? Porque sí puedes tener el esclarecimiento de un hecho real, pero el quererlo mediatizar para lo que tú quieras, ¿sí? Es cuando perdemos credibilidad como Estado y como a lo mejor servidores públicos que se quieren hacer las cosas hacer bien, porque sí se pueden hacer bien, o sea, sí se pueden hacer bien. Por ejemplo, en los centros penitenciarios, hay muchos centros penitenciarios en el país que funcionan excelentemente y que funcionan con todo el rigor como debe de ser. Y un ejemplo, Durango es una de directores de centros penitenciarios federales, como no tienes idea. ¿Sí? O sea, muchos duranguenses han sido de los mejores directores de centros penitenciarios de todo el país, todo el país. De todo el país. En las Islas Marías, el hijo Oliverio Reza, fue director 2 veces de las Islas Marías. ¿Sí? La doctora Mayela Almonte también ha sido directora de casi todos los centros federales del país. ¿Sí? Y se pueden, a ella le tocó justamente llegar cuando Flores Casas estaba detenida. ¿Sí? Entonces te digo, realmente, el que seamos un Estado garantista de los derechos humanos nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque no únicamente cuidamos garantizar los derechos humanos de la víctima, sino también del imputado. ¿Sí? Uno de los pilares ahorita del sistema actual es de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Oye, o sea, ahí está bien, ahí sí está perfecto. Pero hay ocasiones donde lamentablemente se trata de proteger más al imputado que a la víctima por los derechos. Sí, por los derechos, Por los exactamente. derechos. Sí, 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 sí. Porque dices tú, ¿cómo, cabrón? Pero hay otros países, como Estados Unidos, que dice, o sea, por más que aboguen, por ejemplo, Chapo Guzmán, ¿no? Uh-huh. Que está abogando carta tras carta para ser liberado y extraditado a México a través de sus derechos. Así es. Y Estados Unidos dice, no, güey, o sea, tú eres un criminal, cabrón. Es que para Estados Unidos, su ley suprema es su carta magna y es su constitución. ¿Sí? Está como El Salvador también. Aquí en México es diferente y a lo mejor estamos tomando temas jurídicos, habrá y ahí se abre el debate para los abogados garantistas que nos pudieran estar observando, o decir, no, es que en México también. El artículo 133 constitucional dice que la ley suprema en México es la Constitución. Los tratados internacionales y todas las leyes que emanen del Congreso de la Unión. O sea, ¿qué quiere decir? Todas las leyes federales. ¿Sí? El 133 te dice eso. Te dice eso. Entonces, ¿qué te dice? Que los abogados vemos algo que se llama la pirámide de Texel, donde se dice que arriba está la Constitución y luego los tratados internacionales y abajo las leyes federales. Para Estados Unidos es así, en México no es así, te digo. Es la situación del ámbito de que si viene una resolución de la Corte Interamericana y te dice, violaste el debido proceso, lo tienes que hacer, sí. Funciona mucho. Un ejemplo en el ámbito electoral. Gracias a esas garantías que tuvimos, existen los candidatos independientes. Sí, pero es en el ámbito del derecho electoral. ¿Por qué? Porque un día fue un vato de allá de Monterrey, de allá de Nuevo León, a registrarse, oye, aquí está y me quiero registrarme como candidato. Dice, oye, pero no estás afiliado a ningún partido político. Pues tengo mis garantías, tengo mis sí, derechos. Y además, yo tengo derecho a votar y a ser votado. Sí. Si tú me estás mencionando el derecho a ser votado, entonces estás violentando mis derechos. Sí, me estás limitando. ¿Qué hizo? Pues hizo lo consiguiente, se fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, manejan la resolución, viene negativa, porque así venía la ley federal y la Constitución, se fue ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dice a México, le tienes que dar el derecho a ser votado. Porque ahí dice, sí, y gracias a él existen en este caso los candidatos independientes. O sea, yo no te digo, sí, en el ámbito de otras ramas generalizadas del derecho funciona mucho, son tus garantías y son las que te hacen valer. En el ámbito penal, desafortunadamente, abusamos de nuestros derechos humanos. Es correcto, es correcto. Durango en el tema, dejando un poco fuera de lado el tema del crimen organizado, ¿cómo se encuentra en el tema de crimen? Si lo pudiéramos colocar dentro de los 32 estados de la República, ¿cómo es Durango? Fuera, quitando el tema del crimen organizado. Es que mira, es como lo he manifestado yo en el ámbito del enfoque criminológico policial operativo, si así lo quieres ver. ¿Sí? Hoy en día el ámbito de la seguridad pública a nivel federal está a cargo de Guardia Nacional. Sí. ¿Sí? De Guardia Nacional. Y con las últimas reformas constitucionales que hemos tenido, incluso manos del ejército. ¿Sí? Incluso manos del ejército. Tengo muchos muy buenos amigos, generales, tenientes coroneles del ejército, muchos de ellos ahorita ya en Guardia Nacional. Y saben que es una tarea difícil, sí. Pero un ejemplo, yo te regresaré a la pregunta, ¿cómo te sientes en Durango? ¿Te sientes seguro? No. Yo creo que nadie, yo creo que, no, pues nadie. Es que justamente... Por lo que sucede en todo el país, ¿no? Exactamente, También, o sea. exactamente, funciona en todo el país, pero sin embargo, sí hay ciertas características. Un ejemplo, el policía hace su función de prevención desde un punto bien específico, desde la presencia. ¿Sí? Porque un ejemplo, yo puedo venir a las 3 de la mañana en la camioneta y a lo mejor me echo unos tequilas y voy bien reciente acá por Domingo Arrieta. Por Domingo Arrieta. Pero vi una torreta
Sí, caray, no, le No, bajo, le bajas. me pongo hasta el cinturón, No, hay no, un alto, y avientas el bote o lo guardas. aunque sean las 3 de la mañana Sí, y no haya sí. nadie y está en rojo, te paras. Sí, claro que Desde sí. ahí está cumpliendo su función en el ámbito de la policía, de Preventivo. prevenir, Es ¿sí? De preventivo. prevenir. Te voy a dar otro ejemplo de ese tipo de aspectos. ¿Cómo previene sin ni siquiera hacer nada? Los grupos de reacción. Hoy en día, casi todas las corporaciones tienen sus grupos de reacción. ¿Sí? Que si los free, que si la situación que los GEROS. Un grupo de reacción, desde que tú lo ves, impacta con el solo hecho que los ves en un convoy. Sí. ¿Qué hace el ejército? ¿Qué hace Guardia Nacional cuando tú los ves en un convoy? O sea, ver un convoy de 3 camionetas. Ah, no. Impone. Impone. Bien agrupados, verlos en este caso con un chaleco balístico abajo, arriba su chaleco táctico, sus coderas, sus rodilleras, ¿sí? La situación del ámbito de su casco, o sea, impone y genera una presencia y que bueno, ahí también aplica el ámbito de la prevención, pero no todos los policías tienen una función preventiva. Hay policías investigadores, ¿sí? Que en este caso viene siendo la situación, la PIT en Durango, o los agentes en el ámbito ministeriales federales de investigación, son los que pertenecen a la Fiscalía General de la República, Exacto. a la PGR. Entonces, ¿qué quiere decir? La función que pueden tener tiene que ver mucho con el ámbito de la sociedad, ¿sí? El cómo lo perciba la sociedad tiene que ver mucho. Un ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero en la mañana vi una nota donde decía, caray, me llamó la atención que eso no fue aquí, fue en Ciudad de México. Vi un vehículo del ejército, pero traía un logotipo, ¿sí? Y la persona decía, ese logotipo yo no lo ubicaba, yo no lo conocía, pero con todos los cambios que ha generado, no únicamente en la situación del ámbito de justicia, seguridad pública, sino también en el ejército, también se han combinado muchos grupos de ellos, la brigada de paracaidistas, ahora ya depende directamente de lo que viene siendo el guardia presidencial, etcétera. Entonces, hasta ellos mismos también, tú les comentas, a mí me tocó capacitar al primer grupo de Guardia Nacional, que eran guardias nacionales, ¿sí? Y llegó y me tocó capacitar a puro, era puro oficial. Había abogados, había ingenieros, eran oficiales. Y la persona con la que yo compartía curso era otro abogado y les preguntaba a los oficiales de Guardia Nacional, a ver, oye, ¿tú por qué por qué decidieron ser Guardia Nacional? Los oficiales se ríen y dicen, no señor, nosotros no decidimos ser guardias nacionales, ¿sí? Nosotros tuvimos la indicación de incorporarnos a partir de la fecha a Guardia Nacional, ¿sí? La mayoría venía de Policía Militar de la Laguna, ¿sí? Entonces ya tenían la experiencia porque ya habían hecho funciones de prevención. ¿Cuántos años no duró la Laguna a manos del ejército en el ámbito de la prevención? ¿Por qué? No, pues es que había un caos. Se trajeron a toda la municipal de Gómez Palacio y de Lerdo detenidos para investigación. ¿Sí? Entonces, todo eso entró al ejército mexicano por medio, en este caso de su policía militar, a hacerse cargo de la seguridad pública de la Laguna. ¿Sí? Y todos venían de allá. Ellos le mandaban un mando único. ¿Sí? Tenían conformación de o sea que funciones. Estamos bien, pues, Durango. Durango yo lo veo bien, fíjate. Está protegido. Dejando de plano el aspecto de la delincuencia organizada, yo lo veo bien. ¿Sí? Yo lo veo bien. En el aspecto de los delitos normales que podemos tener. Sí, pues, robo. Los robos, la violencia familiar, que ya es bien común. Sí, la situación que nuestra íntima más directivo más fuerte, pues es el robo a la casa. Sí, o sea, no hay tanto, sí hay, o sea, porque no podemos esconder, ¿verdad? Exactamente. Levantar el tapete y echar la tierrita abajo. Sí, no podemos hacer, o sea, como en todo. O sea. Exactamente, pero a comparación de otros estados, pues sí, Durango está un poco más tranquilo, pero eso no quita de que una persona, un ciudadano común y corriente de a pie, pues no se siente inseguro, cabrón, ¿verdad? Claro. Por todo lo que hay en el país, por todo lo que se ha visto, y solamente yo digo, pues no normalizar, güey, no normalizar la violencia. Más que nada es eso. Porque si lo normalizamos, canijo, después hasta nos vamos a hacer, nos vamos a deshumanizar, ¿no? Tú lo acabas de decir, el deshumanizarse como persona, como sociedad,
Eso es lo peor, porque realmente, de por sí, delincuencia organizada tiene una forma de cautivar bien chida, dinero, camionetas, armas, ¿sí? Y fácil y rápido, pues sí, pero realmente hasta apenas hoy en día, por el aspecto de medios, de redes sociales, te has dado cuenta donde ya ellos mismos graban su experiencia de Claro. cómo es ser reclutado y que no es lo que te cuentan, o sea, no es el No, no, aspecto. no, no. En su momento, la entrevista que dio el Mayo Zambada para el proceso, no sé si Sí, lo recuerdas, sí, por mismo Julio Mayo lo Scherer. manifestó. Dice, es que la gente piensa que ser un capo es a todo dar. Dice, no, yo no puedo salir con mi familia, yo no puedo disfrutar de mi familia, yo tengo que vivir encerrado, yo tengo que vivir escondido. ¿Y ¿Sí? dónde está ahorita? ¿Y dónde está ahorita? No, pues es triste, pero es lamentable, es triste y hay que reconocer a todos aquellos policías, en serio, Lick, que hacen las cosas bien, Sí hay, porque que sí hay. cuidan. No, sí hay, Sí, digo, no, sí hay, desafortunadamente sí hay. sí, no son muchos, no son muchos, porque también hay que ver y hay que ser bien consciente de ese tipo de aspectos. Pero también tiene que ver mucho el aspecto de la preparación. Sí, ¿Sí? Si te fijas, hoy en día, para ser policía, investigador de la Fiscalía o de Fiscalía General de la República, te piden una carrera universitaria. como sí, es lo que ¿Sí? Te debe piden ser. una carrera universitaria y yo siempre peleé porque fuera así. Fíjate, cosa curiosa, te dije, hace rato la charla la empezamos en de, yo empecé en la academia como intendente y me fui de la academia como subdirector. ¿Sí? Y una de las cosas que para mí me deja mucho y muy padre es que era el solicitar que los policías tengan que tener una carrera universitaria. Exacto. ¿Por qué? Porque es único que si un ejemplo en el ámbito de salud, siempre doy el ejemplo de la salud. Si yo voy porque traigo una fractura expuesta en el brazo, porque me caí de la moto, y voy al hospital y me dice la recepcionista, ah, Pérez, yo lo arreglo, ¿tú te vas a dejar arreglar por la recepcionista? No, No. no, no. Dice, pues bueno, Como pásale sabe pues. que sepa. Sí, entonces, okay. Llega el enfermero, oh, ya no, sabe que no hay un especialista, un ortopedista de perdido, ya no, pues, ¿de quién te tiene que atender? El especialista en la materia, Sí, sí, sí. que viene siendo en este caso, a lo mejor el urgenciólogo o el ortopedista, para saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué si lo exigimos en el ámbito de salud, no exigirlo en el ámbito de la seguridad? Es lo más importante. Bueno, ¿Sí? es importante Tiene que estar también, un es muy profesional importante. y un profesional que tiene que estar a cargo justamente de nuestra seguridad, porque Exacto, es nuestra seguridad. exacto. ¿Sí? Es nuestra Muy seguridad. bien. Te digo, a mí siempre me gusta presumir a mis exalumnos, ¿por qué? Porque yo tengo exalumnos criminólogos, abogados, que han sido fiscales, han sido ministros públicos federales, directores de centros penitenciarios, directores de policía. Tengo 7 egresados, exalumnos míos, que actualmente son fuerzas especiales del ejército mexicano y son profesionistas. ¿Sí? Que sí Eso debe te de ser. habla de O que sea, tienen en este la caso la vocación y la capacidad, preparación. exactamente, y que pueden ejercer la criminología desde todos los ámbitos, Muy desde bien. todos los ámbitos. Mili, para finalizar, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que quieren estudiar, ahorita lo comentas, o quieren formar parte de estos grupos de la policía tan diversos que hay? Ok. Es una formación bien bonita. Yo tuve la gran oportunidad de que pasé por todas las etapas en el ámbito de una procuración de justicia, desde un ámbito administrativo, operativo, jurídico, forense, y a mí lo que más me gustó fue el ámbito operativo, o sea, esa fue la verdad de las cosas. Es una eh, oficio, porque no es profesión, en México no es profesión, en Europa sí es una profesión, estudias una carrera universitaria para ser un policía, pero es justamente eso, hacer una carrera policíaca donde realmente te formen, en este caso, con los valores del temple necesario para poder ejecutar y hacer tu labor. Hemos hablado en muchos aspectos, o a la gente ubica una situación psicopática o sociópata, y hace rato que los asesinos seriales dice, ah, es que es un psicópata, es un sociópata. Pero Narcisista. hay muchas profesiones en las que tienes que tener un rasgo sociopático, psicopático para poder desempeñar. Imagínate un bombero que diga, ay, pues está muy lejos, no, pues mejor aquí me quedo, Exacto. ¿sí? O sea, un paramédico que diga, chin, ¿ahora qué hago? ¿Qué Y se hago? Hay bloquea. sangre.
un policía que tiemble y no tiemble, si disparo o no disparo, no, ¿sí? Tienes que tener ese rasgo de una psicopatía benigna para poder desempeñar bien ciertas funciones. Y un policía, un médico, un militar, un paramédico, un bombero, son oficios que requieren ciertas características y que eso uno lo siente cuando realmente sabe si le gusta o no le gusta. No le gusta. Sí, o sea, realmente, yo sí los exhorto a seguirse preparando, porque lógicamente el aspecto de dedicarse al ámbito de la seguridad, de investigar ese tipo de factores, requiere muchos profesionales y a diferencia de lo que podemos pensar de que no hay rango laboral para un criminólogo, hay mucho. Afortunado, desafortunadamente, la maldad siempre va a existir. Exacto. ¿Sí? O sea, la vieja escuela de la criminología decía que lo que buscaba la criminología es erradicar, en este caso, la maldad y la delincuencia. No se puede. Es parte de la naturaleza del hombre. Es la ¿Sí? maldad. Es parte de la naturaleza del hombre. Pero sí se puede mediar, sí se puede investigarla, sí se puede prevenirla. Y ahí es donde se necesitan profesionales que pueden relacionar ese tipo de cosas. Milik, muchísimas gracias, Lick. ¿No? Para servirte. Muchísimas gracias. Sí. Una entrevista de 10, cabrón. Una entrevista de 10, una entrevista chingona, muchos datos que no sabíamos, Te agradezco, Lick. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Esta es tu casa. Estamos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima y esto fue Sin Filtros. Nos vemos.